Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Vamos a ir al Salmo 107. Este mes ustedes saben que estamos hablando de un mensaje de fe y esperanza desde los Salmos, no por las eliminatorias, nada que ver con las eliminatorias. Estaba planeado desde antes, pero Dios sabe que necesitamos normalmente desde antes de que sucedan las cosas, así que es un mensaje de fe y esperanza para el futuro. Decíamos hace 8 días que las cosas no se ven bien, obviamente asimismo también la Biblia nos dice que los últimos tiempos serán tiempos complicados, difíciles, la más grande escasez que habrá será la fe, pero juntamente con ello hay otras situaciones que ya estamos viendo, guerras, rumores de guerras, terremotos, situaciones climáticas, hambre, peste, enfermedad, tantas cosas que se están presentando. Y eso lleva a que de alguna forma la gente ve el futuro con una perspectiva muy sombría. Nosotros estamos viéndolo como Dios lo ve. Y lo estamos viendo es con fe y esperanza. La Biblia dice que Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que no importan las circunstancias que nos rodeen, siempre podemos, como lo dijimos hace 8 días en el Salmo 34, alabar a Dios en todo tiempo y que de continuo su alabanza en nuestra boca permanezca. ¿Está bien? Hoy vamos al Salmo 107. Este es el Salmo con el cual se inicia el quinto de los grandes módulos que tiene el libro de los Salmos. El libro de los Salmos se divide en 5 grandes libros. Los 150 salmos están clasificados en 5 grandes libros. No tiene una razón específica o particular, o al menos no se conoce muy específicamente por qué están divididos en esos 5 grandes tomos, pero están manifiestos por ejemplo, el Salmo 107 al Salmo 150 es el último. Algunos piensan que tiene que ver mucho con la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces el primer tomo tiene que ver con Génesis, el segundo con Éxodo, este sería el quinto, tendría que ver con el libro de Deuteronomio, pero pues obviamente es un dato para tener en cuenta, no necesariamente es un dato trascendente para el estudio de los salmos. Siempre los salmos son un gran motivador para nosotros alabar y bendecir a Dios. Este salmo comienza así: alabad a Jehová. Hace 8 días veíamos una circunstancia específica cuando estudiábamos el Salmo 34. Hoy en este salmo no vamos a encontrar una circunstancia ni un personaje específico. Lo que estamos haciendo es un recuento. De pronto, cuando se dice que tiene que ver con el libro de Deuteronomio, puede que tenga relación, ¿no? Ustedes saben que Moisés al final hizo el recuento de toda esa historia del pueblo de Israel, desde su creación hasta la consolidación del proceso de liberación de Egipto. Y en el libro de Deuteronomio una de las cosas que Moisés hace es recordar las cosas que Dios ha venido mostrando, enseñando y recalcando en la vida de ellos. Así que puede ser que este Salmo 107, al iniciar el quinto libro, nos permita recordar cosas que Dios haya hecho en el pasado, no específicamente con una persona o en una circunstancia, sino un gran resumen de cómo Dios se puede manifestar en nuestras vidas. Entonces debemos alabar a Dios porque Él es bueno. Otra muy buena razón, no es la única, pero es una de las más importantes. La característica dentro del atributo de Dios es que Dios es bueno, y eso quiere decir que ni siquiera un pensamiento o una intención de Dios está motivado con algo diferente a bendecirnos y a beneficiarnos. Dios es bueno y la característica en sus acciones es que todo lo que hace es bueno. No siempre lo entendemos. No siempre logramos nosotros hilar en nuestra propia historia o circunstancias cómo todas las obras y decisiones que Dios toma para nosotros conducen siempre a bien. Pero si le damos tiempo a Dios de mostrar sus propósitos y razones, siempre vamos a concluir que Dios es bueno y por lo tanto debemos alabarle. Hemos estado hablando desde el mes pasado de la alabanza, la adoración. No es, siempre lo hemos aclarado, la alabanza y la adoración al inicio de nuestras reuniones no es una cortina esperando que los que llegan tarde alcancen a estar en la predicación.
El tiempo de la alabanza y la adoración es la introducción de nuestro tiempo de exaltación y adoración. Y lo hacemos porque Dios es bueno. Durante toda la semana, todos y cada uno de nosotros, dependiendo del lugar donde estuvimos, las actividades que realizamos, seguramente tendríamos que decir: Dios fue bueno con nosotros, fue bueno de muchas formas, de muchas maneras. Así que es un buen momento para decir: alabemos al Señor juntos, porque Dios es bueno. Y Dios es bueno y nos promete hacia el futuro que su misericordia permanece para siempre. Así termina el versículo 1, porque para siempre es su misericordia. La bondad de Dios nunca estará limitada por nuestra respuesta. Sabemos, como nos enseña la Biblia, que no siempre respondemos de la manera o de la forma adecuada, la forma en que Dios esperaría que lo hiciéramos. Pero allí se aplica esa misericordia de Dios que nos da lo que muchas veces no merecemos. Dios es bueno y nos da lo que muchas veces no merecemos, nos da mucho más de lo que nosotros, o por esfuerzo o por actitud de nuestra vida, podríamos esperar o recibir. Así que ese versículo es una declaración más que suficiente para siempre tener una razón de orar, adorar, alabar y bendecir a Dios. Alabemos al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Este es un salmo y esa expresión que se repite muchas veces nos invita la Biblia a adorar a Dios porque es bueno y porque para siempre es su misericordia. Entremos un poquitico en razones específicas que nos da este salmo para bendecir a Dios. Comencemos en el versículo 2, dice: díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Los que tendremos la obligatoriedad, la razón más apropiada para bendecir a Dios y para decir que es bueno, somos nosotros que hemos experimentado su bondad. Al pueblo de Israel Dios lo colocó como testimonio de sus obras, de sus milagros, de sus prodigios y enseñanzas, para que le dijesen al mundo que Dios es bueno y que vale la pena alabarlo. Dios a través de Israel se manifestó de muchas formas, de muchas maneras, no solamente para ellos, sino para que a través de ellos conociéramos todos que ese Dios bueno igualmente tiene una intención de bendición para nosotros. Por eso nos unimos, como en el caso de los salmistas, para decirle al mundo que Dios es bueno y que vale la pena adorarlo. No sé si ha tenido usted la oportunidad esta semana de hablar con alguien y poderle decir que Dios es bueno. Obviamente nos encontramos con personas en situaciones diversas, muchas veces difíciles y complicadas, y es una muy buena ocasión para decirles que independiente de que estén atravesando un momento de dolor o difícil, pueden confiar en que Dios es bueno y conducirá todo para su beneficio. Así que pensemos en que nosotros somos los llamados, los redimidos, los que Dios ha liberado para hacer testimonio de Él al mundo. La Biblia dice que si aquel murió por nosotros para darnos vida, es para que esta vida nosotros la dediquemos para dar testimonio de Él. Todo tiene una razón consecuente. Muy bien, este pasaje específicamente puede referirse a Israel en 3 periodos de tiempo diferentes. Una de las cosas que más Dios hace con Israel es sacarlo de sus apuros. Israel es un reflejo de lo que muchas veces nosotros somos. Nuestras respuestas a Dios no siempre son adecuadas y siempre estamos cayendo en situaciones de necesidad, lo que nos obliga a clamarle a Dios y Dios manifestarse con su misericordia. Hay 3 cosas que aquí podríamos mencionar. La primera, cuando habla de que fueron redimidos del poder del enemigo, podríamos referirnos al proceso del éxodo de Egipto hacia la tierra prometida. Israel en el pasado fue liberada, no solamente de Egipto, fue liberada igualmente de Babilonia, igualmente de su cautividad en Asiria y de muchas otras situaciones complejas, siempre ha sido liberada. Pero aquí, como estamos diciendo que de pronto se remonta ese último capítulo de los Salmos, el 5.º libro, al Deuteronomio, podemos estar hablando de la liberación que ellos fueron testigos de cómo Dios los sacó de la tierra de Egipto. Siempre la Biblia nos va a recordar los hechos de milagros y prodigios de Dios. ¿Para qué? Para que siempre hacia el futuro podamos confiar en cualquier circunstancia. ¿Había algo imposible para Dios? Habíamos planteado hace una semana. ¿Hay algo que Dios no puede hacer? Una situación tan específica como la que fue sacar a Israel de Egipto con el más grande imperio de su momento, con el más grande poder, pero Dios manifestando su misericordia y demostrando que Él es el que tiene el máximo poder y puede operar con Él para nuestra bendición. Entonces podemos decir, se refería a Egipto.
Pero también en 1948, usted sabe, en el mes de mayo, hubo una manifestación muy particular en el mundo, donde de alguna manera Israel retomó otra vez su identidad nacional. Fue el día en que la ONU declaró, el 14 de mayo de ese año 48, declaró que Israel volvería a ser nación, que podrían retornar a su nación, a su territorio, todos aquellos que habían sido expatriados, que andaban dispersos por el mundo. Mire lo que dice el versículo 3, los ha congregado de las tierras del norte, del oriente, del occidente, del sur. De alguna forma también Dios en esa época cumplió esta profecía sobre Israel, lo recogió de todas partes del mundo y lo llevó nuevamente a Israel. Cuando nadie pensaba que podría ser posible, Dios lo hizo posible. Volvemos a insistir en que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El Dios del poder de sacando a Israel de Egipto es el Dios que se manifestó en el año 48. Y usted sabe que hacia el futuro igualmente también Dios se va a manifestar sobre Israel. Cuando las naciones vengan sobre Israel al final de los tiempos, Dios va a manifestarse allí en favor de su pueblo. Y será obviamente aquel episodio que conocemos como Armagedón y que traerá la segunda venida de Cristo. Así que el Dios de los cielos poderoso no es solamente del pasado. El Dios de los cielos poderoso está vigente en el presente y aún podemos confiar en Él en el futuro. De tal manera que nosotros que hemos sido redimidos, que estamos siendo redimidos y que al final de cuentas seremos redimidos, podemos dar testimonio al mundo de que Dios es bueno y su misericordia para siempre. Versículo 4 dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Ese versículo quiero que usted me lo tenga pendiente para leerlo ahora. Yo quiero reordenar, no es que el salmo esté desordenado, sino que quiero reordenarlo de forma que podamos entender episodios en Israel, en ese pasado, por el cual ellos podían dar gloria a Dios. Aquí en este pasaje que acabamos de leer, el versículo 4, habla del tiempo que anduvieron en el desierto. Pero para poder estar en el desierto era necesario haber salido de Egipto. Así que retomemos un poquito. Mire que en el versículo número 10 dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y le aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Quiero traer estos versículos antes del 4, porque creo que es la razón por la que Israel fue finalmente en cautividad o estuvo cautivo durante muchos años en Egipto. La Biblia aquí nos da unas razones que debemos considerarlas y tenerlas en cuenta. La primera dice, fueron rebeldes a las palabras de Dios. Y obviamente toda esclavitud en la vida de los hombres, desde el punto de vista físico, material, desde el punto de vista emocional o espiritual, todo tiene que ver con desobediencia. Porque los diseños, tanto de Dios como a través de su naturaleza, todo lo que Dios ha hecho y a través de la naturaleza lo ha manifestado, todo es para bendición. Dios no nos creó para enfermedad, Dios no nos creó para situaciones de dolor o aflicción, para angustia o temor. Dios nos creó con la única razón de poder tener un relacionamiento ideal, perfecto con Él. Pero el pecado nos dañó, nos afectó, y estamos en el proceso de la reconciliación o restauración. Hoy día vivimos en aflicción, vivimos con dolor, con angustia, que podíamos traducirlo en una palabra, esclavitud. Muchas veces las personas no solamente sufren, sino son esclavas de su sufrimiento. No estamos lejos, de pronto su situación personal o familiar le lleve a pensar en personas que tienen enfermedades de las que son esclavas. Uno, porque de pronto la ciencia no ha encontrado una respuesta. Lo máximo que le puede decir la ciencia es tenemos paliativos para el dolor. Podemos ayudarle a sobrellevar el dolor, pero no tenemos una respuesta para su necesidad física. Y eso quiere decir que de alguna manera esa persona está esclavizada por esa enfermedad y que posiblemente, si no hay una intervención sobrenatural, esa enfermedad causaría su muerte, como suele pasar en la esclavitud. Normalmente eran esclavos hasta que morían. Una vez que morían, por fin quedaban en libertad. Pero la pregunta es, ¿y ya para qué? Lo mismo puede pasar con estas situaciones físicas. No estoy diciendo que Dios no puede intervenir
y pueda romper todos aquellos ciclos que normalmente la ciencia nos dice son imposibles. Hemos visto y hemos orado y seguiremos haciéndolo por sanidad, pero encontramos que muchas veces la enfermedad es una forma de esclavitud. Los mismos decisiones que nosotros tomamos a nivel personal, con las finanzas o en nuestro relacionamiento, nos pueden llevar a situaciones de esclavitud. Hay personas que viven esclavas de sus finanzas, viven constantemente con el azogo, con la zozobra de tener que pagar y no tener lo suficiente para hacerlo. Decisiones equivocadas nos pueden llevar a la esclavitud. Así como Israel había estado cautiva, así nosotros podemos vivir en cautividad. Hace 8 días decíamos que uno de los problemas fundamentales de David fue la persecución que sufrió de Saúl. Pero David no se sentía tan preso o prisionero de la situación. Él sabía que era puntual, tangencial, que era temporal, porque Dios tenía un propósito para con él, solo que estaba terminando su propósito con Saúl. Pero los que estaban afligidos, amargados y endeudados en la cueva de Adulán pensaban que esa era su experiencia definitiva. Por eso estaban de alguna manera excluidos de la convivencia social. Lo que David hizo fue mostrarles que era posible restaurar, volverlos valientes, hombres valiosos para su sociedad y obviamente restaurar aquello que causaba dolor. Hoy hay que preguntarse qué situaciones cautivan a las personas para poder pensar que así como Dios con Israel les liberó, también a nosotros lo puede hacer. Muy bien, dice que por ser rebeldes a las palabras de Dios caemos en esclavitud, y luego dice porque aborrecieron el consejo del Altísimo. Hoy más que nunca nosotros necesitamos centrarnos en la palabra de Dios. Hay muchos conceptos, muchas opiniones, hay muchos estudios que revelan situaciones y que obviamente hacemos bien en estar atentos a ellos. Obviamente los estudios que se hacen sobre el comportamiento humano son importantes, pero nunca más importantes que lo que la palabra de Dios enseña. Muchas veces estos estudios, que parten obviamente de la capacidad del hombre de análisis, de evaluación y de conclusión, están limitados porque el hombre no entiende todas las cosas desde el principio hasta el fin. La Biblia dice que el único que lo entiende es el Señor. Así que el consejo de Dios es el más apropiado, el que va mucho más allá de lo que nosotros alcanzamos a ver y entender. Israel en su cautividad, por desobedecer la palabra de Dios y por no atender su consejo, sufrió la consecuencia. Igualmente, si nosotros quisiéramos liberarnos de la situación que nos cautiva, tendríamos que hacer caso al consejo de Dios en su palabra. Tendríamos que aplicar lo que normalmente aprendemos. Esta mañana en nuestra célula de varones que hacemos los sábados, estamos estudiando un material que hemos estudiado en otras células, con otros ambientes de movimiento, las parejas, los jóvenes, y estábamos estudiando acerca de la vida con propósito, repasando ese material que es muy importante. Seguramente usted lo ha leído, lo ha estudiado, a lo mejor usted ha hecho el proceso de los 40 días, pero lo más importante de ese contenido, como de muchos otros materiales, no es lo que dice, sino cómo lo aplicamos. Ese material en el día de hoy particularmente hablaba de la importancia de nosotros tener una comunión en la iglesia. Es un lugar para tener comunión. Nosotros esto llamamos a esta reunión, a esta actividad de hoy o de mañana, domingo en la mañana, lo llamamos nuestra celebración de acción de gracias. Y debiera ser un espacio de comunión. Comunión quiere decir que no solamente estamos juntos, nos reunimos en un mismo lugar, sino que podemos compartir el tiempo y el espacio con las personas que nos rodean. ¿A cuántos saludó usted en el día de hoy? A lo mejor usted llegó y se sentó y ni siquiera el de su lado ha saludado. Pues aprovechemos y salúdelo. Sin pedir teléfono, por favor. Solamente salúdelo, dele la bienvenida. Era lo que decíamos esta mañana, es parte de lo que necesitamos hacer. Nosotros llegamos, nos sentamos y nos saludamos, terminamos y nos vamos. Claro, entendemos que el propósito último de esta reunión no necesariamente es generar la comunión, sino disfrutar la comunión. Los espacios donde más comunión se da, y es una recomendación de ese material, es los grupos pequeños, donde tenemos células, donde tenemos grupos de estudio bíblico, donde tenemos grupos de intercesión, la capacitación. Los grupos pequeños se prestan más para la comunión,
porque obviamente nos da la oportunidad de participar a todos. Si somos un grupo de 10, de 12 personas, normalmente en un espacio de tiempo como el que tenemos ahora, 1 hora, 2 horas, nos daría oportunidad para interactuar y al interactuar conocernos mejor, entender a la otra persona y poder orar por ella. Pero lo que estamos diciendo es que esas lecciones muchas veces las sabemos, pero no las aplicamos. Y lo que tenemos que hacer para experimentar libertad en nuestras vidas es hacer caso al consejo de Dios conforme a su palabra. No estudiamos la Biblia simplemente para enriquecer nuestro conocimiento. No estudiamos la Biblia simplemente para tener una mayor cultura integral en nuestras vidas. Estudiamos la Biblia para aplicarla, para seguir el consejo de Dios y experimentar a través de ello bendición. Mire, hoy día más que nunca, la palabra de Dios nos da promesas con respecto al futuro. Hace 8 días decíamos que una de las razones como hoy día la gente encuentra esclavitud es el trabajo. Mire lo que dice en el versículo 12. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Hay otra versión que dice los castigó con los trabajos más pesados. Una de las formas en que vamos cayendo en la esclavitud por desobedecer a Dios es la forma progresiva en que el mundo va cautivando. En el caso de Egipto, ustedes saben que cuando llegó José y luego llegó toda su familia a Egipto, fueron colocados en una región, la región de Gosén, la mejor de las regiones que tenía Egipto, y allí disfrutaron durante muchos años. Dice que durante la generación de José y los que le sucedieron a él, hubo bendición de Dios en ese lugar, estaban muy bien ubicados, estaban muy bien sustentados y protegidos. Pero luego, dice la Biblia, empezó a reinar un faraón que no conocía la historia de José, la forma en que José había intervenido para liberar a Egipto de una época difícil de escasez, y por lo mismo entonces empezaron a ver más bien una amenaza en el pueblo de Israel, un pueblo que estaba situado en la mejor región, que de alguna manera no aportaba, entonces necesitaba estar bajo control, y así fue como comenzó esta historia de la esclavitud. La Biblia dice que lo primero que hizo Faraón fue imponer tributo. Ellos no tenían que pagar por estar allí, pero a partir de ese día les empezaron a cobrar impuesto. Y es una forma de demostrar quién es finalmente el que predomina, el que paga tributo es normalmente el que está bajo sujeción. Así que de alguna forma, digámoslo muy natural, empezó Egipto a tener control sobre Israel. Me imagino que al principio a quién le gusta que le cobren impuestos, ni en el presente todavía. Hay gente que se queja porque hay que pagar impuestos. Bueno, si usted de alguna forma está usufructuando de una tierra, está usufructuando de algunos bienes que no son comunes a todos, pues de alguna manera tenemos que corresponder a eso. Y eso implica que hay que pagar impuestos. Es normal, uno diría es normal. Bueno, esa fue la forma inicial. Pero luego dice que no solamente tuvieron que pagar impuestos, sino que les empezaron a imponer tareas o faenas. Entre ellas, usted conoce la historia, dice que construir las ciudades que luego se convirtieron en los lugares de almacenamiento de los productos. Y allí empezó el proceso del trabajo, y que nosotros llamamos un trabajo beneficioso. Pero recuerden que ellos trabajaban en sus obras obviamente pastoriles, en sus cultivos, estaban en una región muy apropiada para la agricultura, pero a partir de eso empezaron a trabajar, ya fue para el imperio de Egipto. Y de esa forma Egipto empezó a tener mayor control, impuestos, ahora trabajo en beneficio de. Y finalmente, ¿qué hizo? Cuando Moisés se levantó y le dijo al faraón que debía dejar ir al pueblo de Israel hacia el desierto para celebrarle fiesta a Dios, dice que le impusieron carga mucho más pesada. Recuerdo que tenían obviamente como se hacen los trabajos, un objetivo que cumplir, y hasta ese momento les proveían a ellos de los recursos que necesitaban para cumplir el objetivo. A partir de ese momento, ellos tenían que levantar la materia prima y elaborar los productos al mismo nivel de exigencia que tenían antes, y eso quiere decir que se agravó el trabajo para ellos. Hoy día la gente ya no trabaja, la gente es esclava del trabajo, y por eso vemos que la gente sale de su lugar de trabajo, pero en su casa sigue trabajando, y tiene que madrugar muy temprano y dejar su familia muchas veces sin saludarla para ir a trabajar. Y cuando ya regresa en la noche, después de tanto trabajo, la encuentra que ya está acostada. Estamos perdiendo de alguna forma lo más importante, que es el relacionamiento y encontrar en ello la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque de alguna forma se nos fue esclavizando.
Y por no atender el consejo de Dios y seguir la instrucción de la palabra es que muchas veces nosotros caemos en lo que el mundo dice. El mundo está diciendo que si usted quiere algo, usted tiene que trabajar por ello. Y si quiere más, tiene que trabajar más. Pero lo que dice la Biblia es que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Cuando aprendemos a vivir en las prioridades que Dios establece y de la forma en que Dios pide, seguramente la bendición de Dios es la que enriquece, no el trabajo. Porque nosotros a veces decimos es que si trabajamos más, ganamos más. Muchos trabajan duro y no ganan tanto. Yo a veces quedo aterrado, y créanme que es motivo de oración, cuando escucho que una persona que ha trabajado, que ha estudiado por muchos años, tiene un trabajo y su salario es 2 millones de pesos. Cuando tiene una familia que está compuesta por su esposa, 3 hijos, y 2 de ellos están en la universidad. La pregunta es, ¿cómo hace una persona con 2 millones de pesos para pagar semestres de universidad? Por mucho que trabajara, creo que le sería muy difícil. ¿Tiene que confiar en qué? En que Dios suplirá lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Y no estoy diciendo que se quede en su casa a orar. Estoy diciendo que levántese temprano, ore, es la recomendación de la Biblia, luego salga y diligentemente haga su trabajo, en el tiempo en que está determinado a hacer su trabajo, luego regrese a su casa y asuma el resto de responsabilidades, confíe en el Señor, haga el bien y seguramente Dios va añadiendo cada día lo que necesita. Es seguir el consejo. Israel no siguió el consejo de Dios, no atendió a su palabra y cayó en esclavitud. ¿Cómo quedaron? En aflicción y en hierro, dice allí. Usted está viendo hoy cosas que uno dice, pero ¿qué razón hay? No, hoy día estas empresas como Efecti, Servientrega, flota de aviones, camiones, carros locales, y tener que estar en la cárcel por no haber atendido el sabio consejo, no haber seguido la sabia instrucción. ¿Había necesidad? No. A veces tenemos más que suficiente, pero cuando no es el principio de la buena voluntad la que prima en nuestros corazones, obviamente el corazón del hombre se inclina a su más grande enemigo. Se llama el amor al dinero. El amor al dinero, la avaricia, la ambición. Y créame que esto no hablamos solamente afuera de la iglesia. Muchas veces aún al interior de la iglesia nuestro corazón está, por eso no tenemos tiempo para Dios. Por eso para edificarnos, para ayudar a otros en su proceso de edificación, no hay tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir trabajando, tenga cuidado. Porque a lo mejor lo que trae su trabajo es aflicción y hierros. Bueno, Dios no quiera que usted termine por ese desorden en el corazón y esa ambición que puede generarse terminar en una cárcel, en hierros. Pero también puede terminar, si no en una cárcel, en aflicción. Y eso era lo que Dios no quería que viviese el pueblo de Israel. Pero allí estaban, cayeron y no hubo quien los ayudase. Por eso todo esto que la Biblia nos enseña es advirtiéndonos para que la historia no tenga que repetirse. Confíe en el Señor, haga el bien y el Señor va a indicarle cuáles son las veredas que debe seguir y va a traer provisión suficiente y necesaria a su vida. Pero si hubiese pasado que por haber desatendido el consejo, no haber hecho caso a la palabra de Dios, hemos caído en situaciones que nos esclavizan, vayamos al versículo número 13. Dice: luego que clamaron a Jehová en su angustia, lo libró de sus aflicciones. Y por favor, si quiere adelántese un poquito al 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Adelántese al 28. Entonces claman a Jehová en su angustia y lo libra de sus aflicciones. Y por último, adelántese hasta el versículo, bueno, más bien retrásese porque fue que lo saltamos, el versículo 6. Entonces clamaron al Señor y el Señor 4 veces en este salmo nos repite lo mismo. Nos advierte acerca de para que no caigamos en, pero aún entendiendo que es posible que así suceda, Dios inmediatamente también provee para nosotros una opción, y esa opción se llama el clamar a Dios en medio de nuestras angustias. Terrible es estar en angustia, aflicción, esclavitud, pero peor aún no querer clamar a Dios.
querer posponer la salvación de Dios cuando estamos confiando en que nosotros podemos. Sobre todo los varones, que Dios nos ha dado el diseño de luchar, de trabajar, de esforzarnos, sobre todo los varones, quiero decir, no hablo de que las mujeres no lo puedan hacer, y seguramente hay muchas que lo hacen, que se dan la pela y asumen y trabajan y luchan. Nosotros muchas veces los varones decimos, esto no me puede quedar grande, yo de esta salgo, yo tengo voluntad y voy a salir adelante. A veces es mejor clamar a Dios y decirle, Señor, aún mi voluntad, aún mi mejor disposición, aún mi mejor esfuerzo no será suficiente. Yo quiero confiar en que tú eres el Dios que me redimes, me rescatas, me liberas, más que esperar que mi capacidad lo haga. Porque normalmente cuando seguimos en esa insistencia de que somos capaces, lo que hacemos es que nos vamos enredando cada vez más. La Biblia dice que cuando ellos clamaron, luego que ellos clamaron, no fue antes, aunque hubiese podido hacerlo. La pregunta es por qué a veces Dios no interviene y libera a una persona, la rescata de su aflicción o dolor. ¿Por qué no lo hace si tiene el poder y su intención es hacer bien siempre? Porque Dios espera que nosotros tomemos la iniciativa de clamar. Porque así como usted espera que Dios respete su decisión, su criterio, Dios lo asume. Dios muchas veces no va a actuar porque simplemente está esperando que tú asumas el decir, Señor, clamo a ti en medio de mi angustia, líbrame de mis aflicciones. No es que Dios no pueda, ni que Dios no quiera, sino simplemente te dio una voluntad y te da un libre albedrío para que lo ejercites. Entre más rápido lo hagas, más rápido sales. ¿Por qué tener que esperar hasta el final si podíamos haber experimentado redención desde el principio? Si pudo haber sido simplemente una amenaza de problema, una amenaza, y no convertirse en una gran dificultad de esclavitud. Cuando ellos clamaron, Dios los liberó. Aquí comenzamos. Cuando ellos empezaron a clamar, recuerde que el pueblo de Israel clamó en Egipto, y dice la Biblia, y Dios lo oyó. Es como si nos dijese de pronto Dios no los había oído. ¿Usted cree que Dios no escucha? Hay una película por allá que vimos en algún momento, El Todopoderoso, ¿recuerdan? Primera y segunda parte. Y hay una parte donde está Dios ahí oyendo todas las oraciones que todo el mundo hace. ¿Cómo se mueve ese computador que está recibiendo todas las peticiones permanentemente y a una velocidad asombrosa? Claro, ¿cómo va a atender Dios a todo el mundo al mismo tiempo? Eso es lo que normalmente pensamos. Es que si clama todo el mundo, bueno, no clama todo el mundo, 6.000, 7.000 millones de personas no claman al mismo tiempo, ni todos claman a Dios. Pero digamos si clamaran solamente 1.000 personas, 1.000 millones de personas en el mundo, la pregunta es, ¿y cómo atendería Dios a 1.000 millones de voces simultáneamente? Pues por eso es Dios. Ni usted ni yo lo alcanzamos a entender, pero Él escucha el mínimo clamor cuando una persona levanta su voz a Él. Entonces cuando dice que ellos clamaron y Dios les escuchó, la pregunta es, ¿y no los había escuchado antes? No, es que antes no habían clamado. Antes estaban bien, estaban contentos. Pues las condiciones cambiaron y hay que pagar impuestos, pues hay que pagar impuestos. Las condiciones cambiaron y hay que trabajar para Egipto, bueno, trabajemos para Egipto. Las condiciones cambiaron y somos esclavos, bueno, de todas maneras nos beneficiamos. Pero cuando ya se volvió una dura tarea de aflicción y prisión, clamaron a Dios y Dios los escuchó. ¿Por qué tuvieron que esperar hasta? ¿Por qué tiene usted que esperar hasta cuando ya no hay más para clamar? Cuando uno puede clamar y el Señor lo saca de las aflicciones. El versículo 14 es la respuesta de Dios. Lo sacó de las tinieblas y de sombra de muerte y rompió sus prisiones. Lo sacó, ellos clamaron, Dios lo libera. Una de las grandes cosas de Dios para nosotros es que ya hay un sacrificio que fue suficiente para que Dios mueva su poder en nuestro favor, y es el sacrificio de Cristo. No es como de pronto por culturas, y usted en la historia conoce que los pueblos cuando tenían aflicciones y situaciones difíciles tenían que ir y clamar a su Dios y ofrecer grandes sacrificios y esperar a ver si esos dioses accedían a bendecirlos. El nuestro está muy rápido.
El nuestro no es sino que clamemos y Él responde, porque el sacrificio que Él necesitaba y quería ya fue hecho. Cristo Jesús murió para que nosotros pudiésemos clamar y encontrar respuesta en tiempos de angustia. Este pobre clamó a Dios y Dios lo escuchó, lo leímos en el Salmo 34. No importa quién clame, porque Dios está dispuesto a escuchar. No espere más tiempo, clame a Dios y Dios lo libera. Bueno, estamos hablando de la esclavitud. Me salté unos versículos intencionalmente para hablar del primer episodio, cuando estaban esclavos. Clamaron a Dios, Dios lo liberó. Ahora volvámonos otra vez por favor al versículo número 4. Dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos, sedientos, su alma desfallecían ellos. Acababan de ver los portentos de Dios, 10 plagas que manifestó Dios sobre los 10 más grandes dioses, las 10 más grandes deidades que Egipto tenía, para demostrar que por encima de todo ese gran poder de Egipto estaba el poder soberano de Dios. Y ellos vieron cómo Dios abrió el mar para que ellos pasaran como por tierra seca, cómo lo cerró cuando sus enemigos muy próximos se encontraban. Ellos vieron cómo Dios había efectuado en una sola noche toda su liberación, la Pascua. Pero a pesar de eso, cuando están en el desierto, empiezan a caminar como si no tuviesen dirección. Muchas veces el cristiano, al recibir a Cristo, encuentra liberación para su vida, salvación, llama la Biblia. Y nuestra salvación es una salvación integral. Dios nos ha liberado de la muerte eterna, nos ha dado la bendición de la vida eterna juntamente con Él, pero también la Biblia dice que Jesús vino para que tuviésemos vida y la tuviésemos en abundancia. No es algo que nos espera al final cuando muramos o el Señor venga, sino es algo que podemos disfrutar desde ahora. El cristiano no solamente es salvo, sino está llamado a vivir una vida abundante y con propósito. Pero muchas veces andamos en la vida como si no tuviésemos rumbo. Vivimos en el mundo como si no tuviésemos propósito. Terrible es estar simplemente moviéndose para tener actividad y no conduciéndose por un propósito específico. ¿Por qué vivieron 40 años en el desierto? Porque no quisieron seguir la dirección. Dios les encaminaba en 11 días, en 11 jornadas podían estar disfrutando de su tierra prometida, pero prefirieron vagar en el desierto. Y nosotros muchas veces volvemos a la situación, posponemos el disfrutar la vida abundante que Dios nos da. Porque aún siendo salvos, preferimos seguir viviendo como antes vivíamos. Usted ya no es de este mundo en el sentido de que usted, los principios que rigen su vida no son los que rigen el mundo. Usted está sobre este mundo, sus pies deben estar muy bien ubicados en este mundo, pero su corazón y su mente debe estar en las cosas de arriba, donde Dios direcciona para vivir en este mundo. Y si usted lo hace, seguramente no va a andar vagando en el desierto, ni va a experimentar hambre, ni va a experimentar soledad, ni va a experimentar sed. ¿Por qué? Porque Dios será quien supla todas sus necesidades. No es un seguro para la eternidad. Además de eso, es una garantía de una vida con propósito en el presente. Por eso ellos anduvieron así, porque también así lo decidieron. Recuerde que cuando ellos iban en el desierto, aunque Dios les daba agua, aunque Dios les daba alimento, aunque Dios les estaba dando dirección, ellos siempre andaban diciendo: mejor estábamos en Egipto, mejor no fuera a morir aquí en el desierto que seguir en este. Ahí quedaron. No hay nada mejor para nosotros que poder conocer de Dios su voluntad y hacerla. No hay nada mejor. La vida cristiana es eso. La vida cristiana no es congregarse en una iglesia solamente. La vida cristiana no es tener una apariencia de piedad solamente. La vida cristiana es disfrutar el propósito de Dios mientras se halla ese momento de ir a su presencia para gozar eternamente de Él. Pero eso solamente se vive cuando uno deja que Él lo direccione. Entonces salen de Egipto, ya son libres, pero siguen como vagos, vagando en el desierto. 40 años demoraron. ¿Por qué tenemos que esperar tanto tiempo? Porque cuando uno le habla a la gente de Cristo, siempre tiene una razón y excusa para que más adelante lo considere. Soy muy joven, no tengo problemas,
en este momento tengo mucho trabajo. Siempre lo viven posponiendo. Cuando vienen las épocas de escasez, hambre, soledad, desierto, aflicción, ahí sí clamamos. ¿Por qué tienes que esperar? Es el día de salvación hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para que disfrutes. Y tú, como hijo de Dios, hija de Dios, hoy es el día para que disfrutes la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta sobre ti. No esperes más tiempo. Ellos anduvieron en soledad, en hambre, en sed. Versículo 6 se repite otra vez. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Segunda vez. La primera, cuando estaban en Egipto, clamaron, Dios los sacó. La segunda, cuando andaban en el desierto vagando, clamaron a Dios y Dios, dice el versículo 7, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Hay tres cosas implícitas en el versículo. Uno, recibir dirección en la vida. Es lo más complejo que el hombre hoy día tiene en su vida. ¿Cuál es la dirección que debo seguir? Usted sabe, las charlas de superación y desarrollo personal, todas se basan en tener un norte, tener un objetivo, tener metas claras. Pero ¿cuáles son? Es que sabemos que necesitamos, pero no sabemos dónde encontrarlas. Ellos vagaban sin saber para dónde iba. Imagínese usted en un desierto que mira para todos lados y es arena y cielo. No hay puntos de referencia, no sabemos si estamos dándole la vuelta a lo mismo siempre. ¿Qué necesitaban? Alguien que pudiese dirigirlos viendo todo el panorama completo. Dios está en los cielos y Él conoce el panorama completo y Él nos puede decir, mira, la dirección que necesitas seguir es... Lo que tenemos que hacer es obedecer. Dios los dirigió, pero también Dios tuvo un recorrido seguro para ellos, porque obviamente en ese desierto y en esas condiciones hubo muchos riesgos y peligros. Y usted sabe que así fue. Serpientes ardientes, dice, tuvieron en algún momento del camino. Lugares donde las aguas estaban contaminadas, envenenadas, que pudieron haberlos matado. Pueblos que tuvieron que atravesar antes de entrar a la tierra prometida, que pudieron atacarlos y acabarlos. Siempre hay riesgo en el camino. No crea que la vida cristiana es sencilla. La vida cristiana es compleja. Pero Dios ha prometido que estaría con nosotros y que nos acompañaría hasta el final. Así que hay que caminar bajo su dirección, sabiendo que Él nos da seguridad y confianza. Sí, las cosas están complejas y difíciles, pero confía en el Señor y su dirección y Él encaminará con seguridad. Y finalmente dice que lo llevó a un destino asegurado, lo llevó a ciudad habitable. Dios no nos va a dejar a mitad de camino. Dios no nos va a dejar con las cosas inconclusas. Dios nos va a llevar al lugar habitable. Dios nos va a llevar a destino seguro. Confíe en el Señor, ponga en Él sus proyectos, sus caminos, y Él enderezará sus veredas y mostrará su favor. Así que esto es lo que ellos en ese momento estaban viviendo. 40 años hasta que clamaron a Dios, hasta que pidieron a Dios. Dios ya había determinado que esa generación incrédula que quiso morir en el desierto recibiría conforme a su petición. Entraron aquellos que creyeron, entraron y disfrutaron aquellos que esperaron en su misericordia. Muy bien, entonces, segundo episodio que se narra aquí de Israel en el pasado: Egipto, el desierto. Vayámonos al versículo, por favor, saltémonos ahora sí hasta el versículo 17. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Bueno, tenemos Dios liberándonos, tenemos a un Dios que nos encamina, que ha dado dirección, seguridad y confianza hasta el final, pero hay algo que es permanente en nosotros, son los actos de rebeldía. Vamos a comenzar en la materia, en la Academia de Liderazgo, la materia de autoridad espiritual. Y una de las cosas más complejas en nuestra vida como cristianos es poder entender nuestro nivel de rebelión a Dios y a la autoridad establecida. Y siempre que lo hacemos nos metemos en grandes problemas. Y eso era lo que dice este pasaje: en el camino de su rebelión, a causa de sus maldades. La rebelión está muy apegada a nosotros, créamelo. Nosotros a veces los cristianos decimos: no, yo ya recibí a Cristo y Dios ya me restauró, me sanó. Sí, el que comenzó en vosotros la buena obra
la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, pero está trabajando cada día en esos actos de rebelión permanente en nosotros. Una manera, un indicador, dicen los administradores, para saber si efectivamente se está cumpliendo el propósito dentro de un proceso, es verificar ciertos elementos que nos den medición. ¿Cómo es tu vida con respecto a tus rebeliones para con el Señor? Eso no entro a juzgar cuáles son, sino simplemente aquellas que todos sabemos que tenemos, cómo las estamos manejando con el Señor. Porque a veces la gente se excusa diciendo: es que yo soy así, y por eso procedo como procedo, y por eso actúo como actúo. Ya me conocen, ya saben cómo soy. ¿Sí? Eso es cierto. Pero el Señor dijo que Él haría una obra nueva. Y eso implica que Él va trabajando en nuestro corazón, en nuestro carácter, Él va trabajando en nuestras acciones y reacciones y va transformándonos. Vamos hacia camino seguro, lugar de destino seguro, vamos con la protección de Dios, hemos experimentado liberación, pero hay un proceso de transformación. No es simplemente llegar al final tal como estamos, sino que cuando lleguemos al final seamos diferentes a como somos hoy. Eso también es parte de este proceso de la vida cristiana. La gente dice: ya soy salvo, lo único que espero es la muerte o el arrebatamiento, ya me voy a la presencia de Dios. Sí, pero ¿cómo? Aprovecha este tiempo que se llama santificación. La Biblia así menciona el tiempo entre recibir a Cristo y ese momento de nuestro arrebatamiento, estando ya en la presencia del Señor a través de la muerte, que se llama santificación. Santificación quiere decir un proceso de mejoramiento permanente por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y eso tiene que ver con nuestras rebeliones. Y cada uno de nosotros las conoce. Y cuando confesamos a Dios nuestros pecados, es una forma de reconocer que nuestra rebelión no le hemos hecho caso. Pero hay que trabajar con eso. Hay que trabajar todos los días. A mí la gente a veces me dice: no, pero es que entonces si uno no es así como muy alineadito con el Señor, ¿se puede quedar o se puede perder? No, pero sí no va a disfrutar todo lo que Dios tiene para usted. El Señor que puso su Espíritu en usted lo recogerá al final del tiempo. Pero ¿cómo? Mejor de lo que fue, en un proceso de transformación, obviamente mostrando el carácter de Jesús a través de su vida, o como éramos. Porque muchas veces, desafortunadamente, tenemos testimonios cristianos que parecieran ser de una persona no cristiana. Ahora, eso solamente lo puede juzgar Dios, pero digamos que la persona ha dado testimonio de haber aceptado, de haber rendido su vida, de haberse arrepentido en algún momento para con el Señor, pero no trabajó sobre sus rebeliones. Y aunque consideraba que el Señor todo amor y misericordia y su bondad para siempre, entonces no trabajó sobre sus rebeliones y fue siempre igual. Pues sí será salvo, dice la Biblia, como por gracia. 3 raspando, mejor dicho, 2,8 y le subieron. Porque si hubiese sido por Él, se hubiese quedado. Pero ¿eso es lo que Dios espera? ¿O esa es la actitud de un cristiano hacia el futuro? Simplemente esperar la redención y nos vamos, y mientras tanto hagamos o deshagamos en esta vida. No, tenemos que trabajar con nuestras rebeliones y con nuestras maldades. Y no es un proceso esquizofrénico, como muchas veces la gente piensa que nosotros vivimos es como esclavos de la santidad y de la santificación. No, nosotros no vivimos esclavos de eso. Permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. Lo que sí somos es conscientes de lo que necesitamos. Ninguno de nosotros podría hacer esa transformación. Eso lo hace el Señor, el Espíritu de Dios es el que trabaja, pero nosotros debemos disponernos para que Él lo haga. Eso hizo Israel aún en el camino, seguramente para llegar a la tierra prometida. En medio de su caminar eran constantes rebeliones. Los que están trabajando su material de autoridad espiritual van a encontrar los casos de rebelión en el Antiguo Testamento, y entre ellos muchos de esos casos de rebelión en el desierto. Y Dios les manifestaba de alguna manera su misericordia, y al rato ya estaban enredados otra vez en otro acto de rebelión. En alguna oportunidad fueron 176,000 personas las que murieron por su rebelión. 176,000 personas. La rebelión de Coré, Datán y Abirán. Fueron tragados vivos. La tierra se abrió y se los tragó vivos. Actos de rebelión. Lo que pueden costar, el sufrimiento que puede traer, el dolor que puede darle a una nación, a un pueblo.
Con eso tenemos que lidiar. No nos demos el lujo de vivir nuestra vida descuidadamente, de no atender esta grande salvación que nos ha sido dada y por la cual tenemos que responder a Dios con gratitud, pero con responsabilidad. Así espera Dios que vivamos. Pero si nos hemos enredado en nuestras rebeliones, si tenemos situaciones que como en la esclavitud, esas rebeliones nos dominan, nos controlan, la Biblia dice en el versículo 19, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Tercera vez. Siempre existe la opción, o sea, aquí la vida cristiana no es de descalificar. Por eso la Biblia dice que cuando podemos nosotros ayudar a alguien que está en una situación de rebelión, de rebeldía o pecado que llama, dice nosotros podemos librar su alma, bendecir su vida hacia el futuro. Y eso es lo que nosotros permanentemente debemos hacer. Y en eso estamos clamando a Dios, en lugar de juzgar, en lugar de condenar, en lugar de chismosear sobre la situación. Lo que la Biblia llama es clamen a Dios para que sean liberados. Y si usted es un intercesor, ya sea por ministerio, está en el ministerio de la intercesión, o es una intercesión porque a usted le gusta orarle a Dios y le gusta encomendar la vida de otras personas a Dios, hágalo por esto específicamente. Muchas veces nosotros solamente oramos, Señor, dale la plata, dale el trabajo, dale la salud, bendice los hijos, y no hablamos de las rebeliones. Señor, trabaja con sus rebeldías. Señor, trabaja con su dureza de corazón, trabaja con la apatía muchas veces de su espíritu. Señor, trabaja sobre esas áreas. Nosotros a veces pensamos que todo lo que necesitamos es material. No, nuestra más grande tarea tiene que ver con este nuevo hombre que está siendo transformado y renovado cada día. Por eso encomendemos a Dios también nuestras rebeliones. Clamaron al Señor y el Señor los libró igualmente de sus aflicciones. Dice en el versículo 20, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Obviamente quien trata con nosotros el Espíritu Santo y el medio que Él utiliza para nosotros es su palabra. Envió su palabra y lo sanó. Claro, usted tiene que ser un cristiano de disciplinas espirituales, entre ellas la lectura de la Biblia. Usted tiene que tener un programa de lectura bíblico. Bueno, si es que quiere experimentar esa transformación día a día en su corazón. La Biblia es un espejo para nosotros y cada vez que nos miramos en ella vemos el carácter que Dios quiere desarrollar en nosotros y encontramos las particularidades todavía de ese viejo hombre en nosotros. Y ahí es donde le decimos al Señor, quiero ser como tú quieres que sea y cada día menos como yo he sido. Y ahí viene el proceso de liberación y sanidad. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de toda su ruina. Mire, la ruina no es material. La ruina que estamos viviendo actualmente se llama una ruina moral. Estamos arruinados moralmente. Claro, como consecuencia que experimentamos toda la demás ruina. Pero si hubiese justicia, si caminásemos en lo del derecho y el principio de la justicia, obviamente no tendríamos lo que tenemos. Así que no venga con el problema que el problema de hoy es económico, que el problema de hoy es político, el problema de hoy es moral. Y esa moralidad no es solamente el esfuerzo que el hombre hace por su convivencia con otros. Tiene que partir de principios fundamentales. Y eso está en la palabra de Dios. No es lo que el mundo declara. El mundo que no declara de los principios y valores. Todos los días, en todas partes se habla de principios y valores. Y en todos lugares están robando. Hay algo que está fallando. Si hablamos de eso y no se ve el efecto, es que hay algo está ahí fallando. ¿Qué es lo que falla? La esencia misma del carácter, el carácter moral en las personas, no en los principios, no son las normas. Si me ayudan con los de arriba, que es que el arca está, parece que ya empezó la lluvia, es que ellos tienen ganas de bajarse, entonces, porque algunos ya están incómodos allá atrás, piensan que se les viene el arca encima. Trabajemos sobre el carácter, un carácter moldeado por el Espíritu Santo para disfrutar no solamente del ser liberados e ir a un lugar seguro, sino un proceso de transformación durante el tiempo que andemos en esta existencia terrenal. Muy bien, quiero resaltar ahora, ya vio usted 4 porciones, no voy a leer el resto del Salmo, versículo 20 en adelante. Hay 3 episodios allí adicionales, los que andan en barcos, los que de alguna manera tienen hambre y escasez. Allí usted podrá terminar de leer este salmo y encontrar que la característica es siempre la misma. Cuando estamos en dificultades podemos clamar, Dios siempre nos oye.
Pero regresémonos un poquitico a revisar para concluir a lo que nos debe llevar todo esto, porque todo esto nos da bendición, pero ¿a qué nos debe llevar? Por favor, tome usted el versículo número 8. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Cómo es que comienza el salmo? Alabad a Jehová, porque es bueno y porque para siempre es su misericordia. Recuerde que ese es el énfasis. Todo esto que nos narra el salmista nos ayuda a entender el énfasis. La razón o propósito no es solamente porque nos beneficia, sino porque así podemos responder a lo que Dios nos pide. Alaben al Señor porque es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y este versículo vuelve a enfatizarlo: alaben la misericordia de Dios. Nosotros venimos el fin de semana no a estar simplemente juntos, es a celebrar las misericordias de Dios sobre nuestras vidas. Y durante el tiempo de liberación, camino hacia el lugar seguro y transformación de nuestro carácter. Y mire que no es la única vez que lo manifiesta. Versículo 15: alaben las misericordias de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Se vuelve a repetir. Claro, es que esto es como los reggaetones que tienen una estrofa que repite constantemente. No, perdóneme, es que esto no es simplemente una canción con una estrofa que tiene que estar cantándose. No, es que ese es el énfasis y hay que repetirlo una y otra vez hasta que se grabe en nuestras vidas. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con nosotros sus hijos. Otra vez, 3 veces. Y por favor, versículo 21: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. 4 veces. Así como clamamos 4 veces y Dios siempre escucha y no libera, Dios esperaría que al menos igual respondiéramos nosotros a Él. ¿Cómo? No yéndonos a celebrar. Dios nos liberó, Dios nos conduce seguros al destino seguro, Dios nos transforma, entonces estamos felices. No, un momentico, todo eso es para que alabemos al Dios que es bueno y que para siempre es su misericordia. Por eso nuestros tiempos de alabanza no son rellenos. Sus tiempos de alabanza personal deben ser intensos, porque estamos alabando al Dios que es bueno y que nos ha mostrado su misericordia. Mire por favor el desafío final que se encuentra en ese salmo, en el versículo 42, dice: véanlo los rectos y alégrense, todos los malos cierren su boca. Véanlo los rectos y alégrense, y los malos tendrán que cerrar su boca. Los que creen que esto no es posible, al final tendrán que decir: nos equivocamos. Pero ¿qué hacen los que sí creyeron y confiaron? Se alegran. Y una conclusión y desafío, versículo 43: ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? No hacerlo, ¿es qué? No, ahí no habla de rebelión, habla de bruto. Porque si el sabio es el que guarda estas cosas, el bruto es el que no lo hace o no. Y la verdad es que somos a veces así, necios, tontos, insensatos, es la palabra, brutos, nuestro argot popular. Todo lo tenemos para vivir intensamente esta experiencia que Cristo Jesús logró por nosotros en la cruz, pero no, vivimos muy por debajo de la expectativa. Así como podemos clamar y Dios nos libra, así podemos alabar al Señor y bendecirlo por sus misericordias, por su gran bondad para con nosotros todos los días. Así que el desafío de hoy en este salmo es, independiente de en qué situación nos encontremos, aún termine de leer el salmo y las adicionales que allí están mencionadas, tenga en cuenta que cuando clamamos al Señor, el Señor siempre nos libra y siempre de todas nuestras aflicciones nos sacará. Confíe en el Señor y haga el bien, y se deleitará en la tierra y disfrutará de la bendición de Dios. Vamos a orarle al Señor para dar paso a nuestra clausura, a nuestro inicio. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero agradecerte por tu palabra. Tu palabra es fuente de inspiración. Solamente para tomar un versículo de ella, en este Salmo 107 dice: envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Tu palabra que cada día tenemos la posibilidad de leer, estudiar, de meditar constantemente en ella, que tenemos la posibilidad de estudiarla en nuestros niveles de edificación y de capacitación, que tenemos la posibilidad de predicarla y escucharla en nuestras reuniones, tiene el poder de sanar y librar de la ruina.
Tu palabra es suficiente para nosotros. Permítenos entender lo que ella nos enseña y permítenos aplicar nuestra vida a lo que nos pide. Tú dices: alaben al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. ¿Cuál de nosotros, Señor, no tendría razones suficientes para alabarte por tu bondad y darte gracias por tus misericordias? Así, al igual que Israel en tiempos de esclavitud, o andando, vagando sin rumbo en el desierto, o aún con rebelión en su corazón, siempre experimentaron de ti un Dios atento a su clamor. Cuando clamaron, tú los salvaste y los liberaste. Los sacaste, Señor, al lugar espacioso. Gracias porque asimismo para nosotros hoy tienes respuesta. En el nombre de Jesús, usted conoce su propia situación. Nadie tiene que hablar de ella. Usted delante de Dios es el que tiene que hablar con Dios de ella. Nosotros no podemos estar haciendo lo que no nos llamó Dios a hacer, a juzgar a los demás, a decir lo que otros deben hacer. Cada uno rinda cuentas al Señor. Cada uno permita que el Espíritu Santo lo examine. Y cada uno confrontemos nuestra realidad con el Señor. Pidámosle en qué necesitamos o ser liberados, o ser dirigidos sabiamente, o en qué necesitamos ser transformados. Y seguramente si clamamos a Dios, igualmente Dios nos oye y nos va a responder conforme a nuestra oración y mucho más allá. Señor, gracias te damos por este tiempo en que estamos predicando acerca de los salmos, un mensaje de fe y esperanza. Gracias porque tenemos un camino seguro, un destino garantizado. Permítenos saber caminar lo que resta del tiempo hasta el momento de nuestra muerte o el día de nuestro encuentro a través del arrebatamiento, Señor. Pero permítenos estar siempre viviendo como tú quisieras que lo hiciéramos. Ayúdanos, Señor, no es fácil, pero nos disponemos para ti. Queremos darte gracias en este momento, Señor, por el ministerio de los niños, por el arca de Noé. Gracias por todo esto que ellos en este tiempo están aprendiendo, los más pequeños en lúdica, los más grandes, empezando a estudiar tu palabra y conocer tus principios. Oramos porque tu palabra nos amonesta a los mayores a enseñarle a los menores. Y esto le enseñarás a tus hijos, dice tu palabra, estando en la casa o estando en el trabajo, en la iglesia, en el camino, en cualquier parte donde te encuentres, siempre habrá la oportunidad de enseñarles a ellos. Gracias por las personas que trabajan en este movimiento de niños. Te pedimos que les capacites con lo que se requiere y necesita para poder en ellos ayudar a formar ese carácter de Jesús desde pequeños. Entender lo que tu palabra tiene y entender tus propósitos y tu voluntad en sus vidas. Permite que este tiempo en que van a estar en esta olimpiada de este año, el esfuerzo que se hace, la competición que se establece, no sea por ser mejor a otro, sino por cada día apropiar en sus vidas cada vez más de ti, Señor. Tú más en ellos, cada día más, Señor. Esto te pedimos aún los padres, para que hagan el acompañamiento de trabajo con sus hijos, para que nos dé sabiduría para poder hacerlo, Señor, porque nos sentimos muchas veces incapaces. A veces no tenemos todas las respuestas que quisiéramos, pero tú, oh Dios, como buen Padre, nos enseñas a nosotros, tus hijos, para que nosotros a nuestros hijos igualmente lo hagamos. Por eso gracias por este momento, permítenos celebrarlo con ellos, su inicio de las Olimpiadas de este año. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.